Bien, hoy vamos a hablar sobre la red óptica síncrona. En el anterior tema que vimos, trató sobre la portadora E1. Entonces, vimos cómo se construye la portadora E1, la cual es un flujo de bits que tiene una velocidad, hola, sí, que tiene una velocidad de 2 megabits por segundo y transporta 30 canales de voz. En principio, transportaba 30 canales de voz porque fue construida para telefonía. Actualmente transporta 32 canales de datos. 32 canales de datos de 64 kilobits por segundo cada uno, ¿no? Esa es la portadora E1, que podríamos considerarla la unidad básica en telecomunicaciones o en el transporte de redes de telecomunicaciones. Esa es la trama. Se llama portadora E1, también le dicen trama E1 y también le dicen flujo E1. Bien, entonces en el siglo pasado, las centrales telefónicas estaban interconectadas a través de cobre. Entonces, para el transporte de los canales de voz se utilizaban las portadoras. En un principio se utilizaron portadoras E1, portadoras E1 que transportaban 30 canales de voz, pero era insuficiente. Entonces, y para no tener que poner varias portadoras en paralelo, entonces se hizo la multiplexación a nivel de central. 4 portadoras E1 formaron una portadora E2, entonces ya se transportaban 120 canales de voz. Luego, a medida que fue creciendo el tráfico, entonces se multiplexaron cuatro portadoras E2, ya se tenía un flujo E3 que ya transportaba 380 canales de voz. Posteriormente, se multiplexaron tres portadoras o tributarios E3 y ya se tenían 1920 canales de voz a medida que el tráfico iba aumentando. Entonces, el tráfico aumentaba, se necesitaba más. Ya estuvo, ya se planificó, ya se construyó la tarjeta para una portadora E5. Pero ¿qué pasó? Que ya se le puso cruces a las conexiones con cables de cobre entre centrales y apareció la fibra óptica. Entonces se instaló fibra óptica entre centrales telefónicas y lógicamente que el transporte tenía que ser tratado de otra manera, ya no con la jerarquía PDH, sino con una red óptica síncrona que se llama SONET SDH, que es el tema de hoy. Entonces vamos a definir primero qué es la SDH. Acá tenemos, podemos graficarlo de la siguiente manera. Aquí tenemos un nodo, otro nodo, puede ser un router, otro router. Entonces, este router se va a conectar y esta es la infraestructura SDH que está dentro de esta red de transporte conmutado de circuitos o paquetes. Entonces, acá los flujos que salen de este router entran a un multiplexor se llama STM de la red SDH y va hasta otro multiplexor en el nodo, en el router de destino. Entonces, la red SONET SDH podemos definirla como una red de transporte que se usa para transportar datos de usuario, es decir, a la cual le llamamos carga entre nodos de una red de conmutación de circuitos o de paquetes. En el modelo OSI, la red SDH se ve como un protocolo de nivel 1, basado en multiplexación por división de tiempo para transferir datos sobre fibra óptica usando diodos LED o láser como transmisores. El origen de SONET es de que se desarrolló en Estados Unidos esta tecnología SONET llamada red óptica síncrona. Esta tecnología sirvió de plataforma de diseño para la red universal SDH, jerarquía digital síncrona, que se proyectó a finales de los 80. Ambas redes, SONET y SDH, son similares y se usa la misma abreviatura SONET-SDH. Es decir, primero fue la SONET, se desarrolló en Estados Unidos la SONET, luego todos los países del mundo se reunieron para hacer una red universal a la que llamaron SDH. Estados Unidos también participó, solamente que Estados Unidos quiso quedarse con la SONET, que tienen una pequeña diferencia, pero no son grandes.
Entonces, la SONET está estandarizada por ANSI, por una institución americana, se utiliza en Estados Unidos, Canadá, Japón y Corea. Y la SDH se utiliza en el resto del mundo. En Bolivia utilizamos, lógicamente, SDH. Entonces, la red de SDH ofrece circuitos permanentes full duplex y se comporta como medio físico de transmisión de datos. Ahora, ¿cuál es la contribución de SONET SDH en el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones? Se puede resumir en dos puntos. El primero, que ha permitido la migración de las redes de transmisión metropolitanas y de larga distancia PDH hacia redes ópticas síncronas, que soportan los servicios de telefonía y de transmisión de datos tradicionales y las interconexiones internacionales de fibra óptica. Aquí tenemos todo el globo está cuadriculado con redes de fibra óptica, todo lo que ven acá. Entonces, es inmensa la cantidad de redes de fibra óptica que existen en el mundo. Entonces, la SONET SDH ha hecho posible también interconectar routers y switches de capacidad creciente con interfaces SONET SDH para el tráfico de IP de Internet, el tráfico de ATM o el tráfico de MPLS de redes públicas en el segmento de negocios o de carrier voz sobre IP. Bien, entonces, vamos a ver cómo concebimos la SDH. O sea, yo les voy a mostrar una forma sencilla de cómo se ha concebido la SDH. En primer lugar, podemos decir que en SDH, o sea, ahora solamente voy a decir SDH, pero en realidad entiéndalo como son de SDH. SDH define tramas básicas de transmisión denominadas STM o módulos de transporte síncrono, es decir, es una trama, es un flujo de bits, es un flujo de bits. Y este flujo de bits, que se llama STM1, tiene una velocidad de 155,52 megabits por segundo. Esta velocidad es definida, lógicamente que se definió en base a ciertos criterios, ¿no? Y esta velocidad de 155,52 megabits por segundo es mayor que la definida para la portadora E4 en el antiguo sistema PDH. Entonces, la trama básica de SDH es la STM1 con una velocidad de 155,52 megabits por segundo. Ahora, ¿cómo se concibe esta trama? Se concibe como un contenedor. Aquí está el contenedor, en el cual se empaquetan tramas PDH, en especial vamos a hacerlo con ejemplos de flujos, tramas o flujos E1. Entonces, este contenedor se va a cargar el flujo E1 y una vez que esté cargado, entonces comienza a transportarse a una velocidad, o comienza a moverse a una velocidad de 155,52 megabits por segundo. La primera pregunta, perdón, antes de eso, la primera pregunta entonces sería, ¿cuántos flujos E1 caben en un contenedor? Fíjense ustedes, vamos a volver a la anterior figura. Este contenedor se está moviendo, se mueve a 155,52 megabits por segundo. Entonces, ¿cuántos flujos E1 van a caber en ese contenedor? Esa es la pregunta. Entonces, la respuesta sería la siguiente. ¿Ya? Entonces, hacemos una simple división. 155,54 megabits por segundo lo dividimos entre 2,048 megabits por segundo, porque la velocidad de cada flujo de uno es 2,048 megabits por segundo y todo eso tiene que transportar el contenedor a esta velocidad. Entonces, 155,54 entre 2,048 nos da exactamente 75,91 flujos E1. Eso es lo que transporta entonces una trama STM1, o un contenedor STM1. Ahora, el contenedor tiene una eficiencia de solo el 83%. Es decir, que la carga útil del contenedor es solo el 83% de la carga total. El saldo es sobrecarga o información de cabecera que se usa para tareas de gestión, mantenimiento, reenrutamiento, monitorización, etcétera, de la información de usuario.
Entonces, en el contenedor, por tanto, contiene una carga útil. Podemos distinguir una carga útil y una sobrecarga a la cual le vamos a llamar OH, overhead. Entonces, un contenedor así organizado se llama ahora contenedor virtual. Y la pregunta lógica ahora es, ¿cuántos flujos E1 caben en un contenedor virtual? Considerando que el rendimiento o la eficiencia es del 83%. Entonces, simplemente tenemos que hacer una multiplicación, multiplicar 0,83 por 75,951 y nos da exactamente 63 flujos E1. ¿Ya? Sabemos que un flujo E1 transporta 30 canales de voz, es decir, 30 conversaciones. Entonces viene la pregunta lógica de cuántas llamadas telefónicas se pueden transportar en un contenedor virtual, vale decir, en una trama STM1, y esta es la respuesta. Entonces, 63 flujos, lo multiplicamos por 30, nos da 1.190 llamadas. Es decir, en un contenedor STM1 se transporta 1.890 llamadas que van a través de una fibra óptica. Y entonces, quedamos con este número. Un STM1 transporta 1.890 llamadas. Ahora hablemos un poquito ya sobre la trama M1, en qué consiste, cómo se organiza esa trama, etcétera, ¿no? Entonces, la trama STM1 se organiza así como una matriz donde tenemos acá, tenemos 270 columnas de bytes y 9 filas. Entonces, 270 bytes por 9 filas nos da 2.430 bytes. Entonces, así se lo organiza virtualmente la trama. Entonces, esta organización, o sea, el utilizar 9 filas, hace posible que todos los bytes en una columna, pertenezcan a una misma señal tributaria, a un mismo E1, por ejemplo. Entonces, eso es lo interesante. Ahora, ¿cuál es el orden de transmisión de la trama? Porque aquí la estamos representando como un marco, pero ¿cómo se transmite esta trama? Para cada trama, los bytes se transmiten de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Es decir, aquí se transmite el primer byte, después el otro byte, etcétera, y se va hacia abajo, y este es el último byte transmitido. Entonces, esa es la secuencia de transmisión. Además, dentro del byte, se transmite, para cada byte, los bits se transmiten desde el más significativo al menos significativo. ¿Ya? Ese es el orden de transmisión de los bits y de los bytes en esta trama. Ahora, la información que transporta, lógicamente hemos dicho que transporta canales de voz de 64 kilobits por segundo, es decir, 1800, son 1890 llamadas, entonces cada llamada ocupa un canal de voz de 64 kilobits por segundo. Y la velocidad de transmisión, haciendo unos números, recuerden ustedes que cuando digitalizamos la voz, vimos que la voz se muestrea a 8.000 muestras por segundo y se codifican 8 bits por muestras para obtener una velocidad de 64 kilobits por segundo. Además, vimos que la frecuencia de muestreo es 125 microsegundos. Ahora, comparada con STM1, STM1 va a transportar, en total, transporta 2.430 canales de voz, todo, y va a transportar 8.000 tramas por segundo. 8.000 tramas por segundo. O sea, y la velocidad de transmisión, entonces, que es 155 megabits por segundo, pero también podemos decir que es similar a 8.000 tramas por segundo. Así como decimos que la voz, una vez digitalizada, se transporta a 64 kilobits por segundo y el muestreo es de 8.000 muestras por segundo. Lo mismo en una STM1, se transporta a 155,52 megabits por segundo y son 8.000 tramas por segundo la velocidad de transmisión.
¿ya? Entonces, este es el motivo por el cual la trama básica tiene esta velocidad de 155,52 megabits por segundo para que coincide con el periodo de muestreo de la voz humana. Pues repito, esta tecnología fue diseñada para el transporte de voz. Además, la duración de la trama STM1 desde el primer bit hasta el último bit es de 125 microsegundos, que coincide con el tiempo de muestreo. Bien, esto en cuanto a los aspectos técnicos de la trama. Dice, entonces, la velocidad de la trama es 155,52 megabits por segundo. Esta es mayor que la definida para la portadora E4, que es 139,264 megabits por segundo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo obtenemos mayores velocidades de transporte? Lógicamente que multiplexando. Entonces, aquí llegamos a la multiplexación STM, donde para obtener mayores velocidades, 4 tramas STM1 las multiplexamos y obtenemos una STM4. Luego 4 STM4 las multiplexamos y obtenemos una STM16. Y además tenemos acá vamos a tener las velocidades, ¿ya? 4 tramas STM1, cada trama STM1 es 155,52 megabits por segundo, se multiplexan y obtenemos una trama STM4. Fíjense, de 1 va a 4, porque una STM4 tiene 4 STM1 y ya la velocidad es 622,08 megabits por segundo. 4 tramas STM4 se multiplexan y se obtiene una STM16 con una velocidad de casi 10 gigabits por segundo. 4 tramas STM64 se multiplexan y da origen a casi 40 gigabits por segundo. Entonces, aquí también sucedió lo mismo que en PDH. Ya estaba lista la tarjeta para la trama 256 por 4, es 1000 y tanto, ya estaba lista, pero como esta es una red óptica, surgió la tecnología multiplexación por división, multiplexación por división de longitud de onda. Entonces, se le echó también cruces al desarrollo. Esto quedó sí, pero ya no hubo STM 256 por 4. Ya no. Aquí se quedó la SDH. Esta SDH va por una fibra óptica. Ahora, varias SDH juntas van a ir por una sola fibra óptica, multiplexando la longitud de onda. Entonces, estas son las velocidades de transmisión SDH, y aquí se las compara con SONET, la SONET americana, que se utiliza en Estados Unidos. La terminología es un poquito diferente, pero al final las velocidades son idénticas. Bien. Ahora vamos a ver cómo se forma la trama STMN. Tenemos que el formato para la trama STM1 está de acá. Entonces, dijimos que aquí son 270 bits, 270 bytes, y acá 9 filas. Pero de los 270 bytes, 10 bytes son para overhead y 260 para carga útil. Entonces tenemos 260 por 9, 2340 bytes para carga útil de una STM1. Ahora, una STMN, por ejemplo, 4, 16, 64, etcétera, se forma así. Así va a ser la trama, mucho más larga, lógicamente. Aquí vamos a tener 10 por n bytes, y aquí vamos a tener 260 por n bytes, es decir, 2340 por n bytes. Si es 4 o 16 o 64 o 256. Entonces, ese es el tamaño de la trama. Ahora, ¿cuáles son los equipos básicos de transmisión de SDH? Entonces, vamos a trabajar nosotros con estos 3 equipos básicos. ¿Ya? Primero hablemos, sí, de cuáles son los flujos que pueden ingresar a la red óptica síncrona. Primero tenemos acá los terminales, dispositivos que se usa, servicios SDH. Acá a esta red óptica pueden entrar flujos PDH como E1 y E3, que son los que han quedado, u otro flujo SDH. Entonces tenemos el multiplexor,
Este multiplexa señales eléctricas, PDH y SDH, y genera la señal óptica. Acá son señales eléctricas y este multiplexor ya genera la señal óptica y aquí tenemos ya una fibra óptica que va hacia un demultiplexor que demultiplexa la señal óptica en sus señales eléctricas PDH o SDH. Ahora, este sería el SDH más sencillo, multiplexor y demultiplexor. Pero los SDH prácticos, los que existen actualmente, que tienen bastante utilidad, son aquellos que tienen un multiplexor ADM. Este multiplexor ADM significa que se inserta y extrae señales eléctricas de cualquier nivel, PDH o SDH, sin necesidad de multiplexarla. El A quiere decir add, insertar, y el D quiere decir drop, extraer. Entonces, lo vamos a ver cuando estemos manejando los anillos ópticos. Y por último, esta es la fibra óptica, que es el medio físico que conecta todos los equipos. Aquí vamos a tener fibra óptica, aquí fibra óptica. Entonces el multiplexor necesita aquí una interfaz óptica. Bien, ahora vamos a modo de que más o menos ustedes puedan comprender cuál es la utilidad o cómo se manejan las tramas STM1 en la práctica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Dice, suponga que necesita diseñar una red óptica SDH entre las ciudades A y B para el transporte de 30.000 llamadas telefónicas que en forma simultánea se realizan en la hora pico. ¿Ya? Entonces, son 30.000. Entonces, la pregunta es, determine el tipo de trama STM a utilizar y su velocidad, calcule la cantidad de tributarios E1 que puede transportar la trama, etcétera, etcétera. Vamos a ver pregunta por pregunta y aquí están las respuestas. Dice, primero, determina el tipo de trama STM que a utilizar y su velocidad. Entonces, la respuesta es STM16. ¿Por qué? Sabemos que una STM1 transporta 1.890 llamadas y una STM16 puede transportar hasta 30.240 llamadas. ¿Ya? Es decir, 16 veces 1.890. Entonces, utilizamos la STM16 porque esta puede transportar hasta 30.240 y las que necesitamos transportar son 30.000 llamadas. Segunda pregunta. Calcule la cantidad de tributario E1 que puede transportar la trama. Es decir, en E1, ¿cuánto puede transportar? Sabemos que un STM1 puede transportar, 63 flujos E1. 63 flujos E1. Entonces, si multiplicamos 63 por 16, entonces vamos a tener 1.008 E1. Luego, calcule la cantidad de bytes que tiene la trama. Entonces, sabemos ya cuál es el 2.340 es la cantidad de bytes que tiene la carga útil. Esto lo multiplicamos por 16 y obtenemos 37.440 bytes. En la anterior diapositiva veíamos cuántos bytes va a tener la trama, si es un STM1 y si es un STMN. En este caso 16, tenemos que multiplicar 16 veces la carga útil de un STM1. Luego, calcule la duración de la trama. Esto quiero que lo demuestren, por favor. Esa duración de la trama se va a calcular considerando la velocidad de la STM1. Entonces, tienen que ver a qué velocidad se transmite STM1. Y si ustedes van al gráfico que se anexó, sobre la multiplexación STMN, vemos que una STM16 se transporta a 2.488,32 megabits por segundo. Entonces, si esa es la velocidad, entonces podemos calcular el tiempo de transporte de la trama, considerando la cantidad de bytes que tiene la trama. Este es un cálculo que
luego tienen que hacerlo en un ejercicio. Ahora, dibujo un diagrama de bloque con los equipos que intervienen en el enlace, incluye la modulación óptica, y es este de acá, ¿ya? Entonces, esta es la estructura que va a tener esa red óptica SDH que se va a diseñar acá. Acá van a entrar 1008 tributarios, esto de acá. Aquí tenemos un STM16. Cuando hablamos de STM16 tenemos que poner acá el número porque esa es la trama que se va a transportar. Se transporta primero a un codificador porque esta es la parte eléctrica. Este codificador lo que va a hacer es adaptar la señal para luego ir a modulador óptico. El modulador óptico lo que hace es transformar el pulso eléctrico en pulso óptico y luego vamos a tener la señal óptica STM16 que se está transportando a la velocidad de 2488 megabits por segundo, va por la fibra óptica, llega hasta el final, entonces llega a un detector óptico, el detector óptico que detecta los pulsos ópticos y los pulsos ópticos los transforma en eléctricos. Y luego va a un decodificador que le da la forma a los pulsos eléctricos y luego los transforma ya en tramas, en bits. Y aquí tenemos STM16 y esto se va ya a la ciudad B. Entonces, este es el enlace óptico más simple de una red SDH donde existe un multiplexor y un demultiplexor. Bien, voy a dejar de grabar.